Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Indubio Pro Olga. En este podcast hablaremos de, como ya sabéis, de las relaciones de pareja, rupturas y consecuencias jurídicas. Contamos en cada programa con los mejores profesionales en cada ámbito y puedes encontrarnos cada 15 días en YouTube y en Spotify. Publicaremos cada 15 días los programas que tenemos para cada mes y sobre todo lo que esta temporada hemos querido hacer es tratar sobre temáticas actuales. ¿Y qué hemos hecho? Pues como novedad tendremos a invitados y a invitadas que nos aportarán experiencias, prácticas y conocimientos según su especialidad o temas que ellos han abordado. Y seguramente notaréis que están muy unidos al derecho de familia. Yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Pues hoy estoy muy contenta de empezar esta temporada con una invitada muy especial porque es amiga de un amigo mío y gracias a este amigo mío conocí tu podcast, un podcast que se llama Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Ella es Isabel Gómez Alba, mujer emprendedora, inquieta y divorciada. ¿Y por qué digo divorciada? Porque nunca hablo del estado civil de las personas, porque ella precisamente ha querido en su podcast dar su opinión y dar su valoración en relación a lo que es divorciarse a los 40. Hay una cosa que me ha gustado que me has comentado, que aunque diga que es un podcast, divorciarse a los 40 es genérico, ¿no? Bueno, a ver, es que yo siempre gracias digo... por estar en el programa. Gracias, Olga, por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí. Mi primera vez en la radio, así que... Gran Vía Radio nos cuida contenta. Mucho. Pues sí, bueno, porque yo siempre digo que lo que nos atañe a los divorciados, nos atañe a todo el mundo, porque somos personas, ¿no? que sufrimos y padecemos como cualquier ser humano. Entonces, bueno, como se suele dar, lo de los 40 te decía que es simbólico porque se suele dar la mayoría de los casos de los divorcios, en la mediana edad suele ser a los 40, estamos ahí, ¿no? En la cuarentena, pues, y además, claro, 40 porque fue el día de mi cumpleaños, que fue cuando yo cumplí 40 que firmé el divorcio, pues por eso se llama así. Pero bueno, claro, hablamos al final de temas sobre crecimiento personal. Exacto. Y transformación personal, porque también es algo que se da mucho en esa etapa de la vida que estás en el paso del ecuador de tu vida. Correcto. ¿No? En la que te empiezas a plantear muchas cosas profesionalmente, a nivel personal, ¿no? de pareja, si eres feliz, no eres feliz, si te encuentras, pues no sé, en la situación en la que pensabas que estarías hace años y te das cuenta que no y quieres cambiar. Entonces, por eso es... Tú, en tu Instagram, que precisamente es donde se publica el podcast y enlazaremos este podcast con el tuyo, nos dices que estudiaste Historia del Arte, que tu sueño era casarte, formar una familia. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay muchas clientas que sí que me hablan de esto y de estas situaciones y que tienen los mismos sueños que tú tuviste en su día. ¿Tienes hijo? Sí, bueno, hija. Y además creías en un proyecto familiar. Entonces, te presentas así, ¿realmente sentías que querías casarte, que querías formar una familia? ¿Cómo después se toma la decisión para divorciarte? Porque claro, es algo como muy personal, pero que tú en tu podcast lo cuentas tan maravillosamente que pensé, tengo que preguntárselo porque aquí es un podcast jurídico, pero también tenemos al otro lado hombres y mujeres que sienten como tú y como tú explicas. Es curioso porque, claro, como toda persona tiene un crecimiento personal a lo largo de su vida, ¿no? Y va cambiando, y tus ambiciones van cambiando, y ¿no? Tus retos también. Entonces yo de jovencita, bueno, hice Historia del Arte, no hice mi carrera, tenía mi trabajo en una sala de subastas, ¿no? Que era más veterana de Barcelona, o sea, la verdad es que estaba muy contenta con mi evolución, mi trayectoria profesional, pero nunca había tenido una ambición en el sentido profesional. Mi ambición desde niña siempre fue eso, ¿no? El ideal de nuestro amigo que tenemos en común me llama Disney, ¿no? Porque yo era muy Disney y me sigue llamando. La idea de encontrar mi príncipe azul, casarme, formar una familia, ¿no? Y el estereotipo que a veces se marca por este Disney, que es verdad. Claro, pero es que además yo soy Cáncer de horóscopo y soy el prototipo de mujer Cáncer, es decir, soy muy maternal, soy femenina, me gusta la familia, o sea, un poco
todo eso. Querías y, casarte, tener hijos, formar familia. Claro, esa era mi ambición, ¿no? Luego con los años, curiosamente, claro, yo he ido evolucionando y he descubierto otro tipo de ambiciones. Pues descubrí mi pasión, ¿no? Que eran las flores. Creé mi taller floral con el tiempo y me hice emprendedora. Y claro, y ahí ya van saliendo ambiciones que no sabías que tenías o no creías que tenías porque, claro, todavía no lo habías descubierto. ¿Y qué es divorciarse a los 40? ¿Qué te trajo esa nueva etapa en tu vida? Porque es una nueva etapa. Claro, o sea, yo, como te dice, o sea, el mismo día que cumplí 40 años firmé el divorcio, yo llevaba como 2 o 3 años queriéndome divorciar, pero él no quería. Y al final, pues la toma de decisión pues fue bastante express porque fue en marzo y firmé en junio. Bueno, hubieron una serie de detonantes, ¿no? Pero básicamente mi sentido era de supervivencia. Es decir, habíamos entrado en una relación de desequilibrio total, ¿no? En el que yo aportaba y la otra persona, pues no, es como que yo sentía que aportaba a la familia y la otra persona hacía un poco como su vida en paralelo. Y claro, luego ahí había el agravante de ya empezaron a haber problemas económicos, problemas de relación porque yo ya no estaba enamorada de él, yo llevaba tiempo queriendo dejarlo. Entonces, claro, es que tu historia es la historia que he escuchado claro, degeneró tantas mucho veces en el despacho. Claro, yo quería dejarlo antes de que llegáramos a esa fase ya como de decadencia total. Exacto, que ya te faltas al respeto porque ya no soportas más a esa persona, que es lo que siempre en los despachos decimos que se ha de evitar. Porque si hay hijos en común, como en vuestro caso, después estáis condenados a veros siempre por esos niños. Sí. Y si la relación no es sana, la ruptura, la relación obviamente no se os va a pedir que os llevéis como pareja, pero sí como padre y madre, que tenéis que gestionar a esos niños, porque además tú explicas en tu podcast de forma abierta que te sentiste muy sola en la gestión de la enfermedad que tiene tu hijo y que en esos momentos fuiste tú la que gestionabas todo. Sí, bueno, era Carlota más bien. Es que tengo 2 hijos con adversidades. O sea, la enfermedad de mi hijo, que es un X-ray, que llaman, es una microdeletion syndrome, no es un síndrome considerado enfermedad rara, que es, bueno, la lesión de un cromosoma en el momento de la gestación, que afecta al desarrollo psicomotor del niño. Esto fue más o menos con, no sé si era a los 5 o a los 7 años que se lo diagnosticamos. Pero sí que empezamos a notar que él tenía un retraso desde los 8 meses. Entonces todo nuestro matrimonio se ha visto marcado también por la enfermedad y todo el desarrollo de mi hijo, el que claro, yo estaba 100% volcada en él. Y luego ya con mi hija, que fue ya cuando yo emprendí, yo estaba embarazada de mi hija, pues nada, bueno, ahí estábamos un poco rodando tal y cual. Y después del divorcio, sí fue cuando ella debutó con la diabetes, pero esto fue hace 3 años que ella debutó con la diabetes. Entonces ahí fue cuando yo decidí cerrar, porque tenía que estar... pendiente, claro. Exacto. Obviamente estamos los dos pendientes de ella porque ya estamos con una custodia compartida, con semanas alternas. Pero ¿qué pasa? No era una decisión de decir, bueno, yo como estoy trabajando, empleado en una empresa, no puedo dejar, tengo que hacer mi horario, entonces hazlo tú, porque al final tú has emprendido y no tienes horarios y tú es la que puedes ir a recoger a la niña cada vez que se encuentra mal, llevarla al hospital, hacer la formación. No es una cosa que decidimos de lo haces tú y yo no, es que sale de ti mismo. O sea, yo no voy a poner en manos de nadie la salud de mi hija, quieres estar... Claro, fue la situación de tu hija. Claro, de hecho estoy convencida y siempre lo digo, y el otro día lo vi en unos estudios que salieron en Estados Unidos, científicos que ahí además siempre están haciendo estudios de todo este tipo, como a raíz de un divorcio, ¿vale? Aumentan mucho las probabilidades de sufrir enfermedades autoinmunes. En el caso de los Estados Unidos, que sabemos que hay un alto índice de obesidad, sobre todo de desarrollar diabetes tipo 1. Entonces se da allí, el porcentaje es mucho más evidente allí,
pero sí que se desarrollan enfermedades que están latentes y Y que aparecen, sí, sí. aparecen como antes de tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la diabetes de mi hija. Yo estoy convencida que el detonante fue el divorcio, porque ella especialmente lo sufrió muchísimo, porque ella estuvo somatizando antes de la diabetes con otras cosas. Porque esto enlaza con algo que también comentas tú en tu podcast, que es el miedo al cambio. El Sí, tomar la decisión conlleva un miedo al cambio. Hablas tal y como afectan a los hijos, a los amigos, a los planes con él. Es decir, ese momento de gestión de ese miedo al cambio, que después te das cuenta que es bueno, pero bueno, ¿cómo lo gestionaste? Es decir, cuando hablas en tu podcast lo hablas de una manera que realmente es así. Estos miedos aparecen en las personas que tienen que sí. tomar las decisiones. Sí, es el mayor miedo. O sea, yo por lo que he visto, ¿no? Y también por las encuestas, es el mayor miedo es al cambio, Sí, debido a, claro, cuando tú te divorcias hay una pérdida de tu identidad, tal y como la sí, conoces, correcto. porque tu nueva vida no es como la conocías, como era la anterior. Entonces, claro, es que cambia, tú no eres consciente cuando tomas la decisión de cómo te va a afectar tanto en tu vida, porque te afecta a todos los niveles y en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, claro, eso genera mucho miedo, todo, ¿no? Es a Los amigos que nivel, tenías en común, los planes que tenías con claro, él, te todo esto. conviertes exacto en un estigma social, porque aparte que no te sientes a gusto con saliendo pues con los matrimonios con los que salíais Así. antes juntos, ¿no? Estando tú solo y la situación es extraña porque además más si son amigos comunes, muchas veces incluso no. Por ejemplo, en mi caso pues hubo mucha toma de partido. Está, es que tú no te sientes comprendida por la gente, te sientes en eso muy sola. Es verdad que la familia ayuda muchísimo, el rodearte de tu familia, de tus amigos, pero aún y así no es lo mismo que el tener el apoyo, por ejemplo, de una persona que ha pasado por lo mismo que tú, una amiga, que sepa cómo te sientes y que te comprenda en ese momento. Y además, una cosa que me ha encantado, que has colgado las fotos del primer verano de soltera tras el divorcio, también cambia eso. Parece Eso para que es mí fácil, fue, pero es diferente. uf, yo ahí vi Ya. la luz. O ¿Sí? sea, para mí Vale. fue un soplo de aire, que se dice, ¿no? El soplo de aire fresco, porque yo ahí estaba en un momento que me sentía muy ahogada por la situación, porque claro, firmé en junio, entonces me vino el verano que era mis primeros 15 días sin ver a mis hijos. O sea, fue un shock. El sentir que te estás perdiendo la vida de tus hijos, el que no puedes abrazarles, verles o hablar, en el caso de mis hijos que no tenían móvil, claro, ¿cómo lo haces? Ya. ¿Sabes? Esto Lo pues. llamabas a él, pero no te coge el teléfono. Claro, él está Uy, esto todavía en modo tenemos. cabreo porque yo Sí. hice la toma de decisión. Entonces, en aquella fase era de que, o sea, no podía hablar con mis hijos. Luego, por suerte, ¿no? Todo esto ha cambiado y Sí, es una hemos de relación decir. ahora cordial y tal. Pero Exacto. bueno, lo pasé fatal. Y luego, ¿qué hago sola? O sea, ¿qué hago? ¿Con quién me voy de viaje? Voy a estar con mis padres, pero claro, Ya, ya, ya. estás bien una semana, pero luego, Tienes que planear si conoces claro, amigas nuevas o no conoces amigas nuevas. claro, es un sentimiento de decir tan, primero súper extraño y súper raro el llegar a casa y que no haya ruido, que no estén los niños. También la semana que no están. Claro, cuentas inconscientemente todavía él está presente. Claro. Porque claro, hasta hacía nada estaba en casa. Entonces, cualquier cosa estás pensando en, lo voy a llamar, le voy a consultar, y dices, ay no, ya no puedo porque ya no existe esa persona. Es como si se hubiera muerto, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay un duelo ahí Total. a nivel con los hijos, con el exmarido, con los amigos, ¿no? Porque ya no te sientes cómodo en ninguna situación. Como madre tampoco te sientes a gusto saliendo con las amigas solteras que no tienen hijos, porque es como que también sientes un poco ahí. ¿Sabes? Como que tampoco te acabas de sentir parte En tu sitio. del grupo. No, claro, no encuentras tu sitio. Es como que has perdido tu tribu, ¿Y ¿sabes? cómo gestionaste tu primer verano? Has perdido Entonces tu tribu, es verdad. tuve la suerte, que es lo que digo, ahí aparecieron dos personas que, bueno, ahora son como mis mejores amigas. Una amiga que entonces no era tan amiga íntima, pero era conocida y tal, que se había separado y es como que se solidarizó conmigo, me cogió de la mano y me dijo, tú te vienes conmigo a mi plan de verano. Y me llevó, Sonoridad. sí, con sus amigas a Ibiza en barco, o sea, y ahí fue como, Genial.
segunda juventud. Ahí es cuando descubres la ventaja de, ¿no? Volver a estar soltera, sin los niños, que es como que puedes volver a hacer todas esas cosas que no hacías, ¿no? Exacto. Y luego, otra cosa interesante de la que me hablaste es el síndrome del corazón roto. Sí. Es que me encantó. El Etotsoku. No lo conocía. Cuéntanos sobre esto, porque yo no conocía que se llamaba síndrome del corazón roto. Sí. ¿Qué implica? Pues es un síndrome que es muy similar los síntomas al infarto de miocardio, pero la diferencia es que no hay un bloqueo de una arteria, sino que es muscular. Es decir, el ventrículo izquierdo del corazón es como que está inflamado y te provoca pues eso, una serie de síntomas similares al infarto, pero es reversible, o sea, tiene tratamiento y es reversible. Pero ¿por qué se da? Se da en situaciones de muchísimo estrés. Puede ser un estrés físico o puede ser un estrés emocional. Entonces lo llaman del corazón roto porque antiguamente no, que decían que la gente se moría de amor y que hoy no sucedía, te puede pasar. Es decir, no te mueres, pero sí que... También hablas en relación al corazón roto, el ver a tus hijos sufrir. Claro. Verlos no, tener la sensación de que van a sufrir con esa decisión. Total. Eso también lo comentas en tu podcast y es algo pues que es verdad, los menores tienen que también absorber esa nueva situación, entenderla, y muchas veces es verdad que en el despacho nos preguntan cómo hablo con mis hijos. Nosotros derivamos a profesionales de la psicología, de la terapia, para que intenten pues gestionar lo mejor posible, sobre todo en beneficio de esos menores, de que entiendan, ¿no?, que esta ruptura no es perder a papá y mamá. Esa ruptura es simplemente de un hombre y una mujer que han decidido no estar viviendo en la misma casa. ¿Hablas de esto también como corazón roto? ¿Te fue complicado? Sí. A ver, cuando estás pensando en divorciarte, normalmente el mayor miedo es el tema de los niños. El que vayan a sufrir los hijos. Y luego está un tema de supervivencia por ahí, que es el tema económico también. Si vas a ser capaz, ¿no?, de dar todas esas necesidades que van a tener tus hijos, porque seguramente tendrás que bajar tu nivel de vida, cómo va a afectar eso, ¿no? Entonces, claro, el tema de hablar con los niños, esa conversación, que es ese momento, ¿no?, que todos nos da tanto miedo, que tenéis que hacer los dos, que es de la pareja, y hablar con los niños, pues a mí, pues yo creo que en aquel momento que yo iba a la psicóloga me aconsejó, pero bueno, también lo había leído en varios sitios, sobre todo mostrar la realidad tal cual es. Es decir, papá, mamá ahora pues se separan, pero seguimos siendo una familia, aunque cambie la estructura de familia, sigue siendo una familia, solo que papá vivirá en su casa, mamá en su casa y vosotros viviréis en dos casas. Pero papá será papá, te va a querer, todo va a seguir igual y mamá igual. Y vosotros no tenéis la culpa de nada, ¿no? Que hablo también en el podcast mucho del sentimiento de culpa de los niños, súper importante. Claro. Repetidamente. Correcto. Decirles que ellos no tienen la culpa de nada y de que su vida no va a cambiar, que los seguimos queriendo igual, que se sientan igual de queridos. Es que además eso es muy importante, porque ellos a veces creen que han sido, porque claro, a veces las peleas en casa entre papá y mamá son por cosas que pasan entre ellos. Y ellos, pobrecitos, claro, piensan que es el detonante, y es verdad que es muy importante lo que tú has dicho. ¿Fuisteis algún especialista o lo gestionasteis vosotros? No, nunca hemos hecho terapia conjunta. Yo ahora este año sí que lo he propuesto y vamos a empezar, han pasado 5 años. Ahora ya que podemos tener ya una mejor comunicación entre nosotros, pues claro, no ha sido fácil, pero porque yo creo que también por nuestra situación particular, de claro, mi hija que es diabética y tiene, ¿no?, esta como enfermedad crónica, y que además tiene que lidiar con un hermano que es complejo, porque claro, es un niño que no razona como otros niños de su edad. Ahí se juntan muchas cosas. Claro, también esto les ha causado retraso escolar, el tema del divorcio también. Bueno, les causa un bloqueo emocional. Hay veces que sí, es verdad. Claro, entonces al final yo creo que es una terapia que tiene que ser en familia. Hablar con que la no escuela, lo hemos hecho, pero eso hubiera estado bien, ¿ves?, haberlo hecho desde un principio. De pareja como pero es como con los dices, niños. Al principio hay
tal, o sea, el primer año de ruptura, de divorcio, Es de separación, supervivencia. y es muy complicado, sobre todo no es lo mismo el que deja que el dejado, que el que deja también se siente culpable, ¿eh? También tiene su proceso de duelo porque ha tenido que tomar la decisión. Y es verdad lo que dices en tu podcast, que son momentos de cambio para toda la familia y de reestructuración, también para la familia, o sea, para tus padres, para tus hermanos, o sea, que al final todo cambia. Sí, todo el mundo sufre. O sea, yo me acuerdo que como mi hermana se había divorciado 2 años antes, me daba muchísimo miedo decírselo a mis padres porque pensé que no me apoyarían. Y no, sí, los Porque lo padres. había visto como había sido con lo de mi hermana y lo habían pasado muy mal. Entonces, claro, ahí me encontré la gran sorpresa, ¿no? Porque no Es solamente me importante, ¿eh? apoyaron, Es importante sino el que me acompañamiento. acompañaron. Me acompañaron, pero fue... Es muy O importante el sea, acompañamiento de la familia. sí, A veces, claro, hay progenitores, padre, madre, que vuelcan sus necesidades en los hijos y cuando él les dice me voy a divorciar es como ¡pum! También por una serie de cosas y de cultura que está anclada y que se vive diferente. Y es verdad que en los despachos encontramos que mi madre, mi padre no lo entiende. Bueno, es que al final es tu vida y lo vas a vivir tú. No vas a estar claro. con un lastre que además es muy importante saber que el tipo de matrimonio, de pareja que los niños ven es lo que ellos luego van a repetir o no, pero es como donde se van a fijar. Entonces, si ven a unos padres gritándose, enfadados siempre, que no se dan cariño, que no se abrazan, que no se besan, ellos van a pensar que eso es un tipo de relación normal. Entonces, Sí, el no tomar a veces decisiones es peor que el tomarlas, que no es peor, es una nueva situación, una nueva vida y que, oye, que es que ahora las personas vivimos hasta los 90. La ujú. cultura esta de el amor para siempre, bueno, está en el aire, como la radio, está en el aire. Sí, sí, bueno, de hecho tú y yo decimos, ¿no? Que sería más Ah, saludable lo del contrato. ahora te iba a decir, explícanos tu Sí, teoría, que me gusta, la teoría de los contratos, que antiguamente te expliqué que había un rito, que era el de handing, era imposición de manos, en el que probabas un año ese matrimonio. Si no funcionaba, pues nada, no te casabas formalmente. claro, es que ya sabes que el ser humano, por naturaleza, en realidad no es monógamo. No, O sea, lo dicen. Lo que pasa que fue como por una necesidad también como de supervivencia en la prehistoria, porque ¿no? Cuando vivían en tribus tenían relaciones ¿no? unos con otros y tal, no existía esto de la monogamia, pero por un tema de transmisión de enfermedades sexuales se establecieron parejas fijas, ¿no? Para exacto. evitar un poco, ¿no? que hubiera esta transmisión. Y luego en nuestro caso, claro que venimos pues de una cultura cristiano, en mi caso católica, por ejemplo, a mí también Sí, era uno no, de no, los claro. miedos que me daba, es que mi familia es muy tradicional, son muy practicantes, ¿no? Y claro, para ellos es duro, o sea, yo voy los domingos a misa, pero claro, no puedo comulgar, ¿no? Entonces, pues Sí, todos claro, estos factores afectan también a la toma de decisiones y mucho tiene que ver esa tradición, ese ritmo claro, judeocristiano que también marca en las decisiones. claro, Eh, entonces es un tema cultural. El tema esto de tener pareja, casarse, no, antes de tener hijos, pues estamos muy influenciados por el tema de la de las religión, ¿no? Y de tradiciones, claro, religión y obvio. cultura. Igual que la Entonces, tradición de que en Navidad hemos de estar todos juntos y pobres los que no pueden estar con la familia se sienten peor, todo es cuestión de aquello que nos viene impuesto. pero sí, perdona, te interrumpo para responderte si a lo anterior. La media de pareja son unos 16 años. ¿Cuánto 16,9 podemos ahora. vivir? ¿Qué Buf, vivimos ya? 90 si todo va años. bien, 90. Claro, podemos tener muchas parejas a lo largo de nuestra vida. Sí, hay un podcast con el doctor Bolinches que precisamente ¿Sí? habla de esto del amor al segundo intento y al Ah, tercer claro intento. que sí, sí. Para acabar, me gustaría una cosa que me pareció muy graciosa que estabas con Víctor comentándolo, el Sí, tema de la dignidad perdida, sí, que lo comentabas también cuando aguantas en un matrimonio porque aguantas y ahí pierdes tu dignidad porque sabes que no te está queriendo como te mereces. Porque primero, ujú, para separarse hay una parte de autoestima que se tiene que recolocar. sí. Porque durante el matrimonio se ha perdido parte de esa autoestima, que es lo que tú llamabas la dignidad perdida. Cuéntanos esto para acabar, que me hizo que yo te llamé y te dije, dignidad perdida, esto es muy Sí, bueno. bueno, yo más que en el matrimonio hablaba del post. Ah, pues yo ya está. Ah, el post también tiene Sí, dignidades perdidas, es verdad. porque Porque luego claro, entras en el famoso conocido vulgarmente, pero que se dice así, mercado.
Claro, claro. O sea, otra estadística que hay es que tras divorciarnos encontramos una estabilidad o una pareja más o menos estable tras 4 años. Pero Uh, claro, en Estados Unidos 3 años, aquí sería unos 4 años, calculan. Aquí Pues nos lo bueno, pensamos más. claro, ¿qué pasa? Durante esos 4 años, o sea, yo ahora han pasado 5 años y ahora tengo pareja estable, pero claro, han pasado 5 años. En esos 5 años he tenido un montón de relaciones. Pero claro, tú cuando sales no sales en un buen estado. No, no, es Claro, verdad. o sea, ni mental ni emocional, sales con un montón de carencias, porque además vienes de una relación anterior no has, em, tus necesidades no han estado tampoco cumplidas, las buscas fuera, ¿no? Cuando sales de ahí, con lo cual ya estás buscando desde la carencia, con lo cual no es lo ideal. ¿Y que te encuentras? Pues personas que no están disponibles emocionalmente. Y empiezas también a dar ahí con esos patrones, ¿no? Correcto. Que por lo general se suele repetir, ¿no? Porque es El eso, es universo te lo va lo que enviando hasta que dicen, aprendes la exacto, son lección. como espejo, ¿no? De lo que tú Sí. eres, con lo cual son relaciones muchas veces que se convierten en tóxicas. Unas sí, otras no, bueno, hay como un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu dignidad ahí se pierde, porque empiezan el tema de los apegos, el querer estar con alguien, no sé, a toda costa, porque es una obsesión, tú te crees que estás enamorado y no, pero es que necesitas agarrarte a eso porque vienes de lo que vienes, y entonces ya, bueno, pierdes la dignidad en el sentido desde que persigues a la otra persona, Le no sé. escribes, le dices que no te deje, cosas que no Claro, hay. claro, que a lo mejor nunca te había sucedido antes Que es y lo que es un... dice Marian Rojas, si alguien no te quiere, pues para Claro, adelante y claro. se acaba. O sea, situaciones muy indignas. Pero es un tema de la autoestima que No, pero comentabas, lo la que es lo autoestima que de hablaba, trabajo. Yo creo que es claro, el mayor trabajo que hay que hacer cuando sales de un divorcio y es lo que yo sí. hice sobre todo al principio con el tema de Y los lo que hablábamos que al psicólogos. final, bueno, son experiencias que se cuentan entre amigas y que por eso quería yo hoy abrir la temporada contando pues con amigas y gente que nos escucha que a lo mejor verá reflejados sus miedos, Sí. sus etapas, su forma de vivir, su proceso de separación y sobre todo que te busquen y te sigan, que ya linkaremos el podcast que tienes. Y muchas gracias Isabel por abrir la Gracias. temporada, por estar aquí, por aceptar mi invitación a la primera, porque es una maravilla que entre mujeres nos demos apoyo, Sí. aunque digan malas lenguas que no lo hacemos. Y al contrario, aquí estamos a la una. Y gracias a nuestros oyentes y a los que nos veis en YouTube, espero veros en el próximo podcast que saldrá nada, en 15 días y será sobre los padres cajero. Muy interesante. Gracias. Gracias.